Que Dios los bendiga, estimados hermanos y amigos. En esta ocasión vamos a estudiar la palabra del Señor y voy a invitar que tomen sus Biblias y vamos a ver el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, del versículo 14 al versículo 22. Y el tema para este día es frío o caliente. Entonces vamos en este momento con la ayuda de Jesucristo y de su Espíritu Santo que nos ayuden para estudiar este pasaje. Entonces vamos al versículo 14 y la palabra del Señor nos dice así: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Entonces acá vamos viendo que el que envía este mensaje se presenta como el testigo verdadero. Como un ejemplo, cuando una persona tiene un problema, va a una corte y en la corte muchas veces el juez le dice: tienes que traer testigos para testiguar sobre este asunto. Entonces esta persona va y busca testigos, pero muchas veces son pagados para atestiguar a favor de la persona. Pero en este caso nosotros encontramos aquí a un testigo verdadero, a Jesucristo, aquel que va a testiguar con verdad, con justicia, a favor o en contra de la iglesia. A este testigo que es nuestro Señor Jesucristo, nosotros no podemos pagarle ni comprarle, no podemos sobornarlo, porque Él va a declarar con verdad y con justicia. Luego nosotros también encontramos que Él se presenta como el principio de la creación. ¿Por qué Él se presenta a esta iglesia como el principio de la creación? Porque en esta iglesia estaban negando la divinidad, estaban negando el poder de Jesús. Por lo tanto, Él se presenta para decirles que Él es antes de la creación. En otras palabras, Él es el creador de todas las cosas. Por Él fueron creadas todas las cosas y para Él. Entonces también nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, reconocemos que Jesús es Dios. ¿No? Porque también podemos encontrar algunas instituciones donde niegan, ¿no?, la divinidad de Jesús, niegan el poder. Algunos dicen: yo me voy directo al Padre, porque Él es el creador, Jehová de los ejércitos. Entonces, pero la palabra del Señor nos está diciendo que el Padre dio todo el poder al Hijo, para que en el nombre de Jesús nosotros podamos llegar hacia Él. Entonces nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, reconocemos que Jesús es Dios y es parte de la Trinidad. Luego pasamos al versículo 15, y está diciendo: yo conozco tus obras. ¿Por qué Él conoce las obras? Porque Él camina en medio de la iglesia. Entonces Él conoce cada uno de nuestra labor, de nuestro trabajo, de nuestras acciones. Él conoce entonces la labor de la iglesia. Luego está diciendo que ni es frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Entonces Jesús reconoce también el estado espiritual de la iglesia, que no eran ni fríos ni eran calientes. Entonces el versículo 16 aclara en qué situación se encontraba esta iglesia. Dice: pero por cuanto eres tibio. Entonces la situación o el estado de la iglesia era una situación de tibieza. Entonces, por lo tanto, aquí nosotros podemos encontrar que Dios califica a esta iglesia en tres grupos, o de tres maneras. Podemos encontrar ahí a un grupo de fríos, podemos encontrar ahí un grupo de caliente, podemos encontrar también un grupo de tibio, dice la palabra del Señor. Entonces, el primer grupo de fríos reconocen que estas personas no han nacido de nuevo. Entonces están bajo el pecado, están en el mundo y están bajo el dominio de Satanás. Entonces este grupo de personas que viven una frialdad no afecta a la iglesia, no afecta al cristianismo. Ellos pueden estar pecando porque están en las manos de Satanás. Cuando él quiere hacerlos pecar, lo hace pecar. Entonces esto no afecta porque están distantes de la iglesia, ¿no? Están distantes de las cosas de Dios y por lo tanto no afecta a la iglesia, pero sí están corriendo un riesgo. ¿Por qué? Porque el día que ellos mueran y después cuando vuelvan a la vida y se presenten ante el tribunal,
solamente les espera que el castigo eterno. Entonces están en riesgo, están en peligro, ¿no? Porque están caminando bajo el pecado. Luego encontramos también un grupo que habla de calientes, ¿no? Esto habla como decir, que están dentro de la vida cristiana. Son aquellas personas que han nacido de nuevo, ¿no? Y están calientes por el fuego del Espíritu Santo que mora en ellos. Y el Espíritu Santo dice que es la sal de nuestra salvación. Estas personas son aquellas personas que tienen un celo ferviente por las cosas de Dios. Se interesan por agradar a Dios, por cumplir su palabra y sus mandamientos. Y por lo tanto su nombre de ellos está escrito en el libro de la vida. Por eso es que Dios está diciendo que Él prefiere que sean calientes, porque sabe que están en la presencia de Dios. Están llenos del Espíritu Santo, que es la sala de nuestra salvación. Luego entonces también encontramos ahí un grupo de tibios, ¿no? ¿Qué se refiere cuando habla de una tibieza espiritual? Los que andan en este grupo de tibieza espiritual se afecta al cristianismo. Sí perjudica al cristianismo. ¿Por qué? Porque están andando tanto para Dios como para el mundo. O sea, no son tan indiferentes para Dios ni para el mundo. Pero esto sí afecta, porque muchas veces andar en esta vida de tibieza sirve muchas veces como tropiezo para otras personas que quieren venir a los pies del Señor. Por eso muchas veces se sirve como obstáculo. Hay muchas personas que quieren venir a los caminos del Señor, pero a veces dicen, no, yo no voy. ¿Por qué? Para ser como fulana persona, para ser como sultano, mejor no voy. Entonces muchas veces llevar una vida de tibieza es como un obstáculo, o es como cerrar las puertas del cielo y no permitir que otras personas puedan venir a la presencia de Dios. Entonces, luego dice acá, el versículo sigue diciendo, pero por cuanto eres tibio, hay una consecuencia, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Esto ya habíamos dicho, ¿no? Que cuando allá en la Odisea había unas fuentes de aguas termales, y cuando venían las personas de lejos que no conocían esta ciudad, a la distancia habían esas fuentes, y ellos se acercaban para tomar esa agua, ¿no? Para calmar su sed, para refrescarse, y llevaban el agua con sus manos hacia la boca, y cuando estaba en la boca ellos lo volvían a arrojar, porque eran unas aguas que contenían ciertos minerales que no eran agradables para poder ingerir. Entonces eran arrojadas. Entonces Jesús tomó, ¿no? esa naturaleza, ¿no? Para hacerle, a llevarle, a darle una aplicación espiritual. Entonces le dice, así como estos visitantes arrojan esa agua, yo también puedo arrojarte de mi presencia. Por eso dice, yo te arrojaré de mi boca. En otras palabras está diciendo, yo te voy a arrojar de mi presencia. Por eso dice la palabra del Señor, un día todos nos presentaremos ante el tribunal y dirán algunas personas, pero Señor, en tu nombre hicimos sanidades, en tu nombre hicimos milagros, pero Él nos dirá, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿No? Porque en un tiempo estaban en el camino del Señor, pero en otro tiempo estaban en el mundo. Por eso dicen algunas personas, no soy tan malo ni soy tan bueno. Pero este asunto de vivir una vida de tibieza también es la estrategia del enemigo. Porque el enemigo de eso se vale. No, que no seas tan apegado a Dios, que no seas ni tan bueno ni tan malo. Mantenerte en una vida de tibieza. Y él sabe que, el enemigo sabe, el diablo sabe que si te mantiene en esta vida, sabe que tú estás perdiendo tu salvación. Por eso el Señor mismo acá lo está diciendo. Que aquellas personas que andan en esta situación, Él los va a arrojar de su presencia. Luego pasamos entonces también al versículo 17. Aquí encontramos que esta iglesia era una iglesia arrogante. Mire, porque ¿cómo dice la palabra? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. ¿No? Esta iglesia había logrado adquirir dinero. ¿Cómo? Dice que allá en esta ciudad
había gente empresaria, había bancarios que prestaban dinero, que arrendaban dinero. También había un grupo que eran confeccionistas de ropa, fabricantes de ropa, porque en esta ciudad se comercializaba una lana negra, de la cual de ellas se hacían muchas prendas, y a través de eso también lograban adquirir cierto dinero. Pero también encontramos ahí en esa iglesia que también había comerciantes de medicamentos. Había un ungüento que se le echaba a las vistas. Entonces los caminantes que venían, que cruzaban los desiertos, ¿no?, sus ojos muchas veces se perjudicaban. Y al llegar a esta ciudad, dicen que compraban ese ungüento y se echaban a la vista, y sus vistas eran curadas, ¿no? Entonces, a través de los medicamentos, también adquirieron dinero. Entonces, tanto la gente común como la gente de la iglesia había adquirido, ¿no?, dinero. Y entonces ellos se sentían bien, y por lo tanto ellos estaban diciendo que eran ricos, ¿no? Y dice el versículo: y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Hoy también nosotros vemos muchas personas que cuando nosotros le invitamos para que vengan al Evangelio, para que sean salvos, ¿no?, y reciban a Jesús, dicen: yo no necesito de Dios. ¿Por qué? Todo lo tengo, todo lo puedo, mis fuerzas, mi conocimiento me ha permitido lograr todas estas cosas, ¿no? Entonces vemos esa clase de personas también hoy en el presente, ¿no?, menospreciando el poder, la presencia de Dios. Y entonces dice acá el Señor, le sigue diciendo: ¿y no sabes que tú eres un desventurado? El versículo 17: ¿y no sabes que tú eres un desventurado? ¿Y qué es un desventurado? Una persona que tiene necesidad de todo, pero no puede ver porque está en una tibieza espiritual. Cuando uno vive en una tibieza espiritual, piensa que todas las cosas que hace son buenas y están bien. Entonces acá dice el versículo: y tú eres un miserable, y tú eres un pobre, y ciego y desnudo. Entonces, miren las personas, ¿no?, cuando a veces adquieren ciertos bienes materiales, comienzan a poner a Dios a un lado. Pero nosotros debemos reconocer que todas las cosas que existen y las cosas que nosotros podemos tener vienen de parte de Dios, y que nosotros simplemente somos administradores de aquellas cosas, y todo es de Dios. Por eso que David dijo, ¿no?, de lo recibido de tu mano, nosotros te damos. Entonces, acá el Señor está diciendo, no, todas las cosas, que ellos en realidad son unos pobres, ¿no?, y en realidad eran pobres espiritualmente. Tenían cosas materiales, pero espiritualmente no había nada en ellos, ¿no? Entonces, Jesús, ¿qué les dice en el versículo 18? En el versículo 18 nosotros encontramos que Jesús les va a dar un consejo. Dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Primero, Jesús le está aconsejando que de él deben comprar oro refinado. ¿Por qué? Por lo que Dios ofrece, ¿no?, es de mucho valor, es de un valor eterno. Por ejemplo, si nosotros vemos la salvación, tiene un principio, pero no tiene un fin. Entonces, por eso que Jesús le está diciendo que se acerquen a Él y de Él compren oro refinado. Porque las cosas que Él quiere darnos es mucho más que el oro, ¿no es cierto? Que la vida es mucho más que las cosas materiales. Ahora, ¿qué más le sigue diciendo? Para que seas rico. Luego le dice que compres vestiduras blancas para vestirte, ¿no? Ellos tenían muchos trajes, como podemos ver hoy los famosos. Pueden tener muchos trajes de muchas formas y de calidad, de marca. Pero esa ropa que nosotros podemos tener simplemente nos cubre nuestro cuerpo físico, pero no nos puede cubrir nuestro pecado. Entonces, cuando Él está diciendo que de Él nos acerquemos y compremos ropas blancas, nos está diciendo que compremos para que nuestro pecado sea cubierto.
En otras palabras, Él quiere limpiarnos, quiere purificarnos, quiere presentarnos un día sin mancha ante el Padre. Por eso dice que la iglesia, ¿no?, que va con Él, debe ser sin mancha y sin arruga. Entonces Jesús acá se está ofreciendo que Él quiere darnos vestiduras blancas para cubrir nuestro pecado. Y luego sigue diciendo también en la parte final del versículo 18, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces va a utilizar lo que ellos estaban haciendo, este ungüento, pero está dando un enfoque espiritual. ¿No? Un enfoque espiritual. Entonces, ¿por qué? Porque ese ungüento simplemente era para sanar la vista física. Pero el Señor Jesús quiere sanar nuestras vistas espirituales. Porque muchas veces nuestra mente y nuestros ojos están cegados. El rey de este siglo dice que, ¿no?, entenebrecido, ha cegado también nuestros ojos para no ver las cosas espirituales. Tú puedes ser una persona de mucho conocimiento. Tú puedes tener muchas maestrías. Tú puedes ser un doctor. Como nosotros encontramos en la palabra del Señor que cuando Jesús estaba en su ministerio, un día se acercó para conversar con un hombre, Nicodemo, era un maestro, ¿no? Era una persona que conocía. Y él no podía entender cómo era el nuevo nacimiento. Jesús le estaba hablando del nuevo nacimiento a este maestro, a este doctor de la ley, y no podía entender cómo era el nuevo nacimiento. Entonces también hoy hay muchas personas que le hablamos de la palabra, le hablamos del evangelio, le hablamos de venir a Cristo, ¿no?, para que sean salvos, y ellos no pueden entender. ¿Por qué? Porque su mente y sus ojos están cegados. Entonces el Señor está diciendo que se acercan a Él para que de Él compren, ¿no es cierto?, un ungüento espiritual, colirio espiritual, para que sea limpio su mente y sus ojos. Luego en el versículo 19 encontramos que Jesús va a hacer una reprensión. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Pues también cuando nosotros venimos a los pies del Señor, vamos a ser disciplinados, porque ya no vamos a andar como nosotros andábamos en el mundo, como nosotros queríamos, ¿no? Tenemos que someternos a Él y a su palabra, ¿no? Tenemos que vivir una vida de obediencia, alejándonos del pecado, ¿no?, abandonando la vida antigua y viviendo una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, ¿no?, tenemos que ser también disciplinados, ¿no?, para bien, para que nuestra vida se vaya perfeccionando. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Sé pues celoso y arrepiente. Dos cosas también les pide acá. Sé celoso. ¿Cuándo una persona es celosa? Cuando una persona es celosa cuando ama a otra persona. Entonces, a través del celo, esta persona va a proteger, va a cuidar a esa otra persona, porque no quiere que nadie le esté mirando. Nadie quiere que le haga daño, ¿no? Entonces, tiene cuidado a través del celo. Estamos hablando de un celo sano. Entonces, también nosotros, el Señor Jesús nos está diciendo que nosotros debemos tener celo por las cosas de Él, ¿no? Y nuestro amor debe ser puesto también para Él. Debemos enamorarnos de Cristo, debemos acercarnos a Él. Entonces, que nosotros también tengamos celo de las cosas que hemos recibido, ¿cierto? De las cosas que nos han enseñado, tenemos que volverla a practicar. Eso está diciendo. Luego dice, arrepiéntete. Entonces, el arrepentimiento, y hemos dicho, de reconocer que le hemos fallado a Dios y nos acercamos a Él humillados y le pedimos perdón. Y abandonamos lo malo que hemos estado haciendo. Luego dice el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta. Mire, ¿dónde tenía esta iglesia Jesús? Jesús no estaba dentro de la iglesia, Jesús estaba fuera de la iglesia, ¿no? Estaba fuera de la puerta. Pero la iglesia no solamente son las cuatro paredes, la iglesia somos nosotros. Muchas veces Jesús no está en nuestro corazón, está a un lado, le hemos sacado muchas veces. Entonces esta iglesia, por la tibieza que vivía, a Jesús habían sacado de su corazón. Y Él estaba ahí en la puerta. Decía, aquí estoy en la puerta y llamo. En vez de que la iglesia llamara a que Jesús viniera a Él, Él está llamando.
Hoy también Jesús sigue tocando la puerta. Él nos está llamando. Entonces, la iglesia, el mundo, es el que tiene que llamar a Jesús para que entre en su corazón. Pero Él está afuera. Entonces Él está diciendo, déjenme entrar. Y cuando yo voy a entrar a sus corazones, voy a entrar a sus casas, yo voy a transformar, voy a cambiar, porque Jesús trae bendición, trae paz, ¿no? En medio de las dificultades. Entonces dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Luego el versículo 21 hace una motivación, hace una promesa. Dice, he aquí yo estoy al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Entonces, aquí encontramos que Jesús está pidiendo de que los cristianos debemos ser vencedores. En la vida cristiana no es como en lo secular, no es como en el mundo. Cuando muchas veces las personas son invitadas a un evento, ¿no?, a una competencia, y van allá, y luego dicen, bueno, cuando no han logrado el objetivo, lo interesante es participar. Eso es lo secular. Pero en la vida cristiana lo interesante no es participar. En la vida cristiana lo interesante es conquistar, es ser vencedores. ¿Por qué? Porque premios hay para todos, ¿no? La vida eterna es para todos, las coronas es para todos. Entonces, en la vida cristiana nosotros tenemos que ser vencedores, tenemos que ser conquistadores. No solamente que tenemos que estar participando, ¿no? Dios no quiere que sean participantes, sino que nosotros seamos conquistadores del reino de los cielos. Entonces, ¿qué dice acá? Le daré que se siente conmigo en mi trono. Hace una motivación, ¿no? Y le está diciendo que si ellos son vencedores, Él les va a permitir que se siente al lado de Él, en su trono. ¿Quién no quiere estar al lado de Jesús? Así como su discípulo amado Juan, cuando Jesús estaba en su ministerio, dice que su discípulo amado se acercaba y se recostaba en el hombro de Jesús. Pero no solamente quiere que su discípulo Juan se haya acercado a Él, quiere que todos los que creemos en Él un día estemos cerca de Él y estemos sentados, dice, en su trono, así como Él ha vencido y está sentado a la diestra del Padre. Entonces Jesús está a la diestra del Padre. Él no está ahí sentado simplemente. Él está ahí intercediendo por la iglesia. Él está intercediendo por todos los santos. Entonces, Él está velando también por la iglesia y también está pidiendo seguramente por el mundo, para que el mundo crea y sea salvo, porque Él entregó su vida, derramó su sangre por toda la humanidad. Entonces, miren, acá Él nos hace esa promesa, ¿no?, de que si nosotros somos vencedores, nos sentaremos al lado de Él. Dice así, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Luego termina diciendo el versículo 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces el Espíritu Santo, desde el día del Pentecostés, sigue hablando hasta el presente. Está diciendo el que tiene oído. Yo creo que todos tenemos oídos. Y si alguien lo tiene, o si alguien está mal del oído, pídale a Dios que le sane. Estamos hablando de nuestros oídos espirituales, ¿no?, porque las cosas hay que escucharse espiritualmente también. Entonces, el Espíritu Santo sigue hablando. Entonces, cuando nosotros escuchamos una enseñanza, una predicación, ¿quién nos habla? El Espíritu Santo, ¿no? Entonces, estimados hermanos y amigos, ¿en cuál de los grupos estamos? ¿Estamos en el grupo de los fríos? ¿Estamos en el grupo de los calientes? ¿Estamos en el grupo de los tibios? El Señor Jesús nos está animando que nos unamos a este grupo de los calientes, porque estos son los vencedores. Estos son los que van a heredar la vida eterna, porque vivir una vida de tibieza perjudica a la iglesia y también nos va a permitir muchas veces perder nuestra salvación. Entonces, estimado hermano y amigo, te invito a que te acerques a Cristo. Volvamos a retomar las cosas. No nos quedemos en esa vida de tibieza.
acerquémonos a Cristo, Él nos está motivando, Él nos está llamando. Entonces está en cada uno de nosotros que pongamos una vez más la mano en el arado, o que nos pongamos en la brecha y sigamos adelante, porque Él no interesa el pecado que nosotros hayamos hecho, Él está dispuesto a perdonarnos. Amén. Entonces, hermanos y amigos, que Dios los bendiga en el nombre de Jesús.